Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a El Anaquel, la sección de Pablo Dreisig sobre libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo, y de qué libro nos vas a hablar hoy? ¿Qué tal, querido Jorge? Efectivamente, vamos a colocar otro libro en nuestro anaquel imaginario de nuestra biblioteca infinita de libros de pensamiento y filosofía judía. Y vamos a colocar un libro apasionante, no por su reconstrucción histórica, no por el lado tanto de una historia de la filosofía. Nosotros en muchas entregas eh, hemos fatigado los temas de, bueno, últimamente el periodo renacentista, el pensamiento judío renacentista. Tiempo atrás lo hicimos más con el pensamiento judío en la España medieval. Pero hoy vamos a abordar lo que en general se llama, digamos, más un acercamiento sistemático y no histórico. Es decir, un problema. Y ver cómo este problema analíticamente fue abordado por la tradición judía. Y cuando comente el problema, bueno, no va a haber que hacer muchas aclaraciones sobre la actualidad en Israel, en Argentina, en España, en Latinoamérica, en Europa, por doquier, que es el tema de la separación de poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, pero básicamente poder, para muchos autores, bueno, antes de comenzar a abordar el tema, primero el nombre del libro. El libro se llama en español La corona y las cortes. La separación de poderes en la temprana imaginación judía. Entonces, y el autor es el profesor David Flato, que es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un muy importante profesor de Derecho y de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política. Muy, muy importante. Con varios trabajos, además, por supuesto, de este que vamos a colocar hoy en nuestra biblioteca, este libro que lo editó Harvard University Press en el 2020. Eh, Como decía, la actualidad del tema, ¿no? El tema es un tema que todos estamos familiarizados, que es quizás, por usar una figura no tan cercana al judaísmo, que es la cruz de nuestros regímenes cívicos, gubernamentales, que es el problema de la separación entre el poder ejecutivo, sea o no una monarquía. Acá habla de la corona, pero se refiere en general al poder ejecutivo o al soberano que ejerce la autoridad, y los poderes en plural, em, en general judiciales, las cortes, que de alguna manera actúan en relación a la promulgación de la ley. Básicamente, el libro primero plantea que esto es un problema. Es un problema práctico y un problema teórico y un problema de la historia de la filosofía. Por ejemplo, el código de Hammurabi, que quizás es uno de los códigos de leyes más antiguos que conoce la humanidad, tiene que ver con el rey de Hammurabi, no en la Mesopotamia. O sea, ahí tenemos una suerte de maridaje indebido entre poder judicial o la ley, el ejercicio de la ley y el poder ejecutivo y el rey. O al menos una indistinción. Luego, el profesor Flato sigue
en la tradición ateniense, espartana, este problema que nunca se termina de resolver, haciendo hincapié sobre todo en la figura ya con los romanos del pretor, que en realidad Flato lo pone como una de las primeras figuras que en la Segunda República de Roma, que la única figura que de alguna manera podría representar algo así como una independencia del poder judicial respecto de los atributos del rey, pero muy débil, ¿no? Y siempre amenazada. Eh, Esta tensión que es propia del pensamiento occidental, como digo, ya sea el rey como rey o también una figura presidencial, o sea, en cualquier caso ejecutiva, contrastada con la tradición judía, que es lo que va a examinar, que ya parte de un presupuesto diferente. Bueno, la famosa frase, él toma como inicio de la cuestión, la famosa frase de Deuteronomio 17, versículo 18, la ley del rey, y el Deuteronomio em, plantea que hay cierta división, una cierta división entre lo que corresponde a la corona, poder ejecutivo, podríamos decir, y lo que corresponde al cetro, ¿no? Eh, por otra parte, también está la famosa frase, no frase, la famosa cita de Deuteronomio 30:12, en que se dice que la Torá no está en el cielo, ¿no? Sino que ha pasado a manos humanas. Ahora, la pregunta con esto es, ¿a qué manos? ¿Quién es el que detenta? ¿El gobernante o rey, los sacerdotes, los ancianos, un sabio destacado, toda la nación? Bueno, pero lo que nos importa es que para el autor, este problema que en la tradición occidental tiene esta tensión que habita en la tradición occidental, en la tradición judía cambia totalmente por quién es depositario de la ley, y en todo caso no es un rey. Podrá ser los sacerdotes, los ancianos, un sabio destacado. Aunque, por supuesto, tenemos toda la cuestión de la monarquía. Ahí también se basa mucho en un autor, en un filósofo y filósofo del derecho y de las instituciones del derecho judío, Moshe Grinberg, que también estudió esto y que también remarcó o subrayó esta diferencia, ¿no? De delegación, ¿no? De la ley en la tradición, entre comillas, occidental y en la tradición del Sinaí. De modo que como vemos o como ven, es un problema muy interesante porque plantea todo un problema especulativo, si se quiere, pero también un problema práctico y un problema político, que aunque el libro trata de Flavio Josefo y de los Midrash y de los textos del Tanaj, etcétera, etcétera, tiene una enorme vigencia en una época en que el orden normativo en ambas tradiciones se encuentra en graves riesgos. Bueno, este es el adelanto de este libro que nos recomienda Pablo Dreisig en esta ocasión. Ya saben, La Corona y las Cortes, he traducido al español, pero es un libro que está en inglés, entiendo, ¿no?
Sí, Bueno, pues con esta recomendación nos despedimos por hoy y hasta la próxima entrega. Como siempre, muchas gracias por habernos atendido. por favor, gracias a ti, Jorge.